Yo quería hacer una pequeña introducción diciendo que existen hoy día, existen dentro del hombre dos fuerzas que combaten entre nosotros. Hay dos fuerzas que combaten. Es como el ángel bueno y el ángel malo. El ángel bueno que nos dice, esto tenemos que hacer, este es el camino. Y el ángel malo que viene así con cara, no hagas eso, ándate por acá. Y ahí estamos en esa lucha. Se ha ejemplizado, se ha puesto como ejemplo, esa es la palabra correcta, estas dos caricaturas, así de el ángel bueno y el ángel malo. Y es verdad, eso ocurre en el corazón. Yo creo que a todos nos ha ocurrido alguna vez que sabemos lo que es bueno y queremos hacerlo, pero hay una vocecita maligna que nos dice, no, ándate por este otro lado, haz esto otro, esto es más rico, porque el pecado es como seductor, es rico hacerlo. Y estas dos fuerzas combaten entre nosotros. El otro día contábamos acerca de una historia que es muy conocida dentro del pueblo esquimal, que le decían a los niños, le decían lo mismo, hay dos fuerzas que luchan entre el hombre, que son dos lobos, que luchan, un lobo bueno y un lobo malo, y que nos llevan a hacer las cosas buenas o las cosas malas. Y un esquimal un pequeño le preguntaba al sabio, bueno, pero ¿cuál lobo es el que va a ganar dentro de esta lucha que hay? Y el sabio le decía, el que tú alimentes. Y eso es muy cierto. Lo que nosotros alimentemos, eso es lo que va a hacer vida en nosotros. Si nosotros alimentamos lo malo va a aflorar. Si nosotros alimentamos los vicios, eso es lo que va a aflorar. Si alimentamos el pecado, eso es lo que va a aflorar. Si alimentamos las cosas que nos llevan por mal camino, por malas actitudes, por ira, eso va a alimentar. Eso va a germinar, nosotros sembramos y cosechamos. Y estas dos fuerzas en el ser humano son las emociones y la conciencia. Las emociones son los deseos. Las emociones son aquellas situaciones que nos hacen sentir cosas. El sentir, lo que se llama el sentir. Yo siento que las cosas tienen que ser así. Esto me emociona, esto me provoca buena onda. O yo siento ser duro, enérgico, para que me haga caso. Yo siento ser déspota para que me obedezca. Yo siento provocar celos para que me quiera. Y todo son sensaciones, son emociones. Ese es el sentir y eso es carnal. Esos son los deseos que habla la Biblia, los deseos de la carne. Las cosas carnales tienen que ver mucho con las emociones, lo emocional, el deseo. Y la otra fuerza es la conciencia. Y la conciencia es el saber. Yo sé lo que es bueno, yo sé que esto es correcto, yo sé que esto es justo, yo sé que si hago tal cosa me va a ocurrir lo bueno. La conciencia, el saber lo correcto, el saber lo bueno. Y estas dos fuerzas luchan entre sí, pelean. Y nosotros elegimos, ¿qué es lo que obedecemos? Obedecemos el deseo pecaminoso, ese deseo que provoca que mis placeres sean satisfechos, o mis emociones, o el saber de la palabra de Dios. ¿Saben que Dios no se relaciona a través de las emociones? Dios se relaciona y Dios se revela a través del saber, porque el saber es espiritual. En el saber está el espíritu. Cuando nosotros
en nuestra conciencia, en nuestro saber, ahí está el Espíritu, y el Espíritu es el que da vida. Dios habla a nuestro espíritu, Dios habla a nuestro corazón. Cuando hablamos de corazón, es lo que somos, es lo que hay, la verdad que somos. Y Dios nos habla a ese lugar, al saber, al espíritu. Cuando Dios nos habla ahí, nosotros podemos crecer, conocer, entender, saber, vivir a Dios. Pero cuando lo hacemos a través de las emociones, cuando nos emocionamos, las emociones no son malas en su totalidad, porque Dios nos hizo emocionalmente. Somos seres emocionales. Pero el problema es cuando nosotros vivimos a través de las emociones. Cuando nosotros vivimos porque una persona me miró y me hizo sentir algo y yo generé un sentimiento y me atrajo y me emocionó pero no se lo voy a contar a mi esposa. Hay algo que está mal. Hay algo que está mal. Cuando nosotros algo despierta, no, voy atrasado al trabajo, una cosa que conversamos el otro día. Voy atrasado al trabajo, ¿qué hago? Voy a inventar que mi abuelita la secuestraron los ovnis, se la llevaron y yo los perseguí, le tiré piedra a los ovnis y bajó mi abuelita y la llevamos y la pusimos en la cama y me demoré tanto que llegué tarde. La mentira. Tratamos de, lo primero que digo, qué historia invento para salvar el momento, la circunstancia. ¿No le ha pasado? ¿No ha pasado? Oh, soy el único que me ha pasado. No, pero pasa. Eso pasa. A veces nosotros tratamos de inventar o de la mentira, el engaño, el tratar de cambiar la verdad, porque eso me va a producir alivio, emoción, un alivio emocional, y no me van a descubrir en mi mentira, no me van a descubrir en mi engaño, no me van a descubrir en lo que estoy haciendo. Entonces voy a taparlo, voy a descubrir, y eso me va a traer astucia, engaño, va a inflar mi ego porque soy pillo, soy astuto. No, estoy cubriendo. Eso es carnal, es de la carne. Y eso carnal generalmente nos arrastra hacia el pecado. Lo carnal, las emociones generalmente están vinculadas con el pecado que nos arrastra, nos seduce y nos hace. Es como cuando también decimos nosotros, no voy a ir hoy día a la iglesia, me voy a quedar durmiendo, está lloviendo, hacerme una sopaipillita. No, si total, voy todo el tiempo. No, si voy siempre a la iglesia. Un día que falta, está con frío, no. Y nos engañamos, tratamos de justificar algo, pero ¿a qué es lo que estamos apelando? ¿A qué es lo que apelamos? Apelamos a nuestra comodidad, a nuestra necesidad. Y nuestra comodidad es emocional. Nuestra comodidad es algo que nos satisface a nuestras necesidades propias y a veces egoístas. Entonces cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos demuestra su palabra, nos aclara su palabra, el Señor lo que está haciendo es que nosotros renunciemos a muchas cosas por ir en pos de Él. Que renunciemos a muchas cosas que no están bien en nuestra vida para que le sigamos a Él. Y ahí empieza la lucha entre nuestras emociones y nuestra conciencia, entre el espíritu y la carne. Y ahí está combatiendo, luchando, peleando. Es como el gordito que debe haber por alguna parte, que sabe que no tiene que comerse ese pastel. Lo sabe. Sabe que no tiene que comerse esa torta. Puede comerse un pedacito. Con un bisturí tiene que hacerlo así. Pero se come la mitad de la torta. Uno sabe que no debe hacerlo, pero que es rico comer, ¿o no? Y eso que es rico nos empieza a seducir, empezamos a ser tentados y un pedacito más como el Chavo cuando le mete el dedo hacia la torta y se come un pedacito, después le mete otra y al final termina con toda la cara llena de torta y desapareció la torta. Y eso nos pasa, que somos tentados y queremos y sabemos que no debemos porque estamos con unos gramos de más. Sabemos que no debemos hacerlo.
pero la otra semana hay torta. Ah. Sabemos que no debemos hacerlo, pero igual lo hacemos, igual caemos. Y así va transcurriendo nuestra vida, como la hermana de otra iglesia, por supuesto, que va pasando por una vitrina y ve una cartera que vale 40.000 pesos, pero su presupuesto ya está agotado. Y se mete la mano al bolsillo y saca una tarjeta de plástico. Entonces dice, ¿y si me la compro y pido un crédito aquí, total? Satisfaciendo por esas cosas nos atraen a la mujer en otro lado, aquí no. Nos atrae esa cartera, o ese abrigo, o esa ropa, o ese chiche y queremos, o ese maquillaje, o esa crema de Christian Light. No. Se me salió. Oye, es increíble como las mujeres es fácil poder ofrecerle algo y que lo compren. No sé por qué, pero porque hay como una cierta... son tentadas yo siempre digo al arroz, que peligroso una persona cuando llega a la Seremi de Educación a vender algo, porque el arroz siempre compra. Siempre compra. Entonces digo, pero ¿para qué no? Porque está barato. Y normalmente, y no es tanto la barata, sino que ese deseo, esa compulsión que tienen las mujeres de comprar muchas veces, de obtener cosas por una necesidad personal. Ahora, una de las cosas que se dice mucho, no me consta, pero se dice, que cuando la mujer está deprimida, una de las formas de quitarse la depresión es salir a vitrinear y a comprar algo. ¿Estoy equivocado, no? ¿Ocurre o no? Sí. ¿Lo ves? Ahí están las dos fuerzas. Unas quieren decir que no, pero saben que es cierto. Saben que es cierto. Porque eso nos ocurre, y nos ocurre en nuestra vida. Nos ocurre que queremos cosas, sabemos cosas, y generalmente todos los problemas se generan porque deseamos algo. Lo deseamos en nuestro corazón para nuestro propio deleite, no lo obtenemos y formamos algún tipo de mecanismo para obtenerlo. Y ese mecanismo nos genera un problema con nuestro cónyuge, con nuestro esposo, con nuestros hijos, en nuestra vida, en nuestro trabajo, socialmente o principalmente con Dios. Y esos son los conflictos que se generan. Porque hay una lucha, esa lucha que estamos hablando, esa lucha del querer, del saber contra las emociones. Y yo anoté algunas cosas. Dice, el deseo de la satisfacción personal es lo que nos lleva a escoger ciertas prácticas que luego nos ocasionan conflictos personales. El deseo de satisfacción personal. Necesitamos satisfacer algo personalmente. En nuestro interior necesitamos satisfacer algo. Hay algo que quiero satisfacerlo. Y lo satisfago muchas veces a través de un pecado oculto. Satisfago algo a través de un pecado que sabemos que está mal. Y satisfago eso que tengo escondido adentro a través de este pecado oculto. Y por otro lado sabemos que no debemos. Sabemos que no está bien. Sabemos que es incorrecto. Pero luchamos ahí. Y generalmente vence lo malo. Es como cuando una pareja de adolescente, de 18 años, ponerle un nombre, sabe que no es bueno para sus vidas en esa etapa de la vida que están, a esa edad, que son pololos y son novios, tener relaciones sexuales. Sabe que no es bueno para ellos, porque no están preparados ni física ni emocionalmente, aunque nadie podría decir que está preparado en alguna forma, pero sí Dios estableció un tiempo donde es de bendición, un tiempo donde es sano, que es el tiempo del matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los jóvenes saben, por un lado, que no deben, saben que deben alejarse de esa situación, saben que no deben exponerse a ser tentados, tienen que arrancar de esos lugares que le provocan conflicto, no estar a solas, no estar con la luz apagada en un lugar solo, y saben que no deben hacerlo, pero sin embargo son tentados. Y ahí vienen
todas estas informaciones del mundo y diabólicas, donde dicen, denle nomás en todas partes, ya esto pasa normalmente, comúnmente, se promueve como algo normal, como algo que es bueno, es sano incluso. Y la gente, y los jóvenes van luchando contra algo que saben que está mal, pero toda una sociedad como que les promueve a hacerlo, a que lo experimenten. Total, pueden guardarse con el preservativo, y si quedan embarazados no importa, hay una pastilla que puede solucionar tu problema. Entonces toda esa información los arrastra a hacer algo que no es correcto, algo que no está bien, pero con todas las facilidades que el mundo da, el 90, 95, 98% me atrevería a decir, de los jóvenes caen. Porque estas dos fuerzas que luchan son alimentadas por nuestros propios deseos. Y son alimentadas externamente e internamente. Pero la vida carnal llena de emociones, son más atractivas muchas veces. Generalmente, nuestra vida llena de emociones es fuerte. Las emociones normalmente, generalmente, casi siempre, son más fuertes que nuestro saber. Y eso es una realidad. La gente se casa por una convicción, sabe que es bueno. Por un saber, sabe que es bueno. Y se separa por una emoción, por un engaño, por violencia. Se casa por un saber y se separa por una emoción. Y eso ocurre normalmente en la vida. Yo lo he podido ver cercanamente. Y el Señor nos habla acerca de esto. Nos habla acerca del pecado. Yo quiero que vamos a la palabra del Señor que está en Santiago capítulo 1, verso 12 en adelante. Y vamos a ver Santiago 1, verso 9. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón, o la varona, el hombre o la mujer, que resiste la tentación. La tentación, eso que lucha en nuestro corazón. Y dice que bienaventurado el que resiste la tentación. Y dice que si resistimos la tentación, recibiremos un premio, la corona de vida. Y dice el verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. A veces nosotros tratamos de escondernos detrás de Dios o echarle la culpa a Dios, como Adán, cuando él pecó y el Señor fue a buscarlo. Adán le dijo: Señor, la mujer, ella, que tú me diste, ella cometió el pecado, pero tú me la diste. Siempre el hombre trata de exculparse, de no reconocer sus errores, sus faltas. Trata de echarle al otro la culpa. Pero Dios es el que me tienta, es el Señor el que me tienta. Yo soy un pobre mortal y Dios es el que me tienta. No, Dios no tienta. Dios no tienta a nadie. Mire lo que dice la palabra acá. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y dice en el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Dice en esto: somos tentados de los deseos que brotan del alma humana. De ahí somos tentados. Los deseos que están dentro de nuestra alma.
A eso se refiere con la concupiscencia, con los deseos que están dentro del alma, esos deseos que tenemos para disfrutar o adquirir algo que satisfaga la carne. Somos tentados de los deseos que brotan del alma humana para disfrutar o adquirir algo que satisfaga nuestra carne. Yo quiero algo, eso que me satisfaga emocionalmente. Yo quiero tener algo, yo quiero disfrutar de eso que me satisface emocionalmente. Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, eso destruye nuestra vida. El pecado da a luz. Y dice, quiero leer una referencia acá de un teólogo llamado John MacArthur. Dice, la gramática griega también indica que estos deseos pecaminosos o concupiscencia es el agente activo o la causa directa de todo pecado individual. Y en Mateo 15, del 18 al 20, dice que del corazón del hombre salen los malos pensamientos, del corazón del ser humano salen los homicidios, los adulterios, las cosas pecaminosas, salen del corazón, no salen de afuera. No es que esté en la sociedad y de repente nosotros caemos en eso. No, sale del corazón, eso está dentro de nosotros. Los malos pensamientos, los homicidios, la borrachera, los adulterios, las cosas, eso está dentro. ¿Y sabe qué? Y mire lo que sigue diciendo. Quiero decir algo, pero antes voy a llegar a esto otro. Dice, entonces la concupiscencia, después de ha concebido, da a luz al pecado. Es algo que lucha, que está ahí, que está dentro de nosotros. Y empezamos a maquinar, empezamos a pensar. Y cuando empezamos a pensar y a planificar cómo hacerlo, cómo tenerlo, cómo obtenerlo, ahí ya dio a luz el pecado. Ahí ya da a luz el pecado. El caer en pecado, hermano, no es algo que ocurre en forma casual. Así como que voy caminando así. Caí en pecado. Y sigo caminando. No. Uno dice la palabra, lo que acá quiere decir, que nosotros, las cosas, la mentira, el engaño, eso está presente siempre, el poder hacerlo o no. Pero nosotros de pronto, en algún momento, nosotros empezamos a maquinar el engaño, a maquinar esto, a pensar, a darle vuelta, a poder atraerlo a nuestra mente, a nuestro corazón, y ahí empieza el problema, ahí empieza el pecado a germinar, empieza a crecer como un bebé y de repente da a luz. Hay un dicho que dice, nosotros no podemos evitar, ninguno de los que estamos acá, podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza. ¿Alguno puede evitarlo? Los pájaros vuelan sobre nuestra cabeza de repente. ¿Sí o no? ¿Puede evitar usted eso? No, ¿cierto? Los pájaros vuelan. Pero ¿sabe lo que puede evitar? Que ellos hagan nido en su cabeza. Eso sí que lo puede evitar, ¿o no? Si lo podemos evitar. A veces vamos en la calle, un ejemplo. Vamos en la calle para los hombres, por ejemplo para los hombres. Vamos a la calle y de repente aparece ahí, ponen en la portada de un diario o en la página, había antes, no sé si estará ahora, pero bueno, mejor ni lo hablo porque no. Y de repente aparece un diario mostrando niñas en paños menores. Y nosotros vamos caminando y lo vemos, nos encontramos con eso. Eso ocurre, puede ocurrir. Puede ser también, habían diarios, kioscos antes que mostraban puras revistas pornográficas, en portada. Y a veces uno miraba una noticia, se quedaba, el Colo-Colo perdió 5-0, no sé si será cierto, pero y uno empieza a mirar así, y de repente, y se encuentra con esa, uno a veces eso no lo puede evitar. No lo puede evitar.
no puede evitar que eso ocurra. Pero sí puede evitar comprarla, sí puede evitar quedarse pegado y mirándola y observándola, eso sí que lo podemos evitar. Nosotros no podemos evitar de repente tener una mala reacción con un tipo que se me cruza en un auto cuando yo tengo verde, se me cruza con rojo. No puedo evitar tener una mala reacción, pero sí puedo evitar odiar a una persona y bajar el vidrio y increparla y decirle cosas. Eso sí que puedo evitarlo. Yo no puedo evitar muchas veces enojarme, molestarme por algo que ocurrió en mi casa con alguna persona, pero sí puedo evitar decir malas palabras, sí puedo evitar tener malas actitudes, sí puedo evitar decir groserías, sí puedo evitar decir hablar garabatos, sí, eso sí que lo puedo evitar, ¿o no? ¿O no? Eso sí que lo puedo evitar. Hay cosas que yo puedo evitar y que cuando yo las evito, yo permito que el Señor trabaje en mi vida. Yo puedo evitar, una mujer puede evitar gastar más de lo debido en el ir de shopping y traerse la mitad del shopping en la cartera. Puede evitarlo. No puede evitar a lo mejor querer comprarse algo, que la mujer en eso es más frágil que el hombre. Ese es su gran pecado. No. Pero sí ocurre. Pero podemos evitar, planificar y tener un orden. Hay cosas que podemos evitarlas. Y en nuestra vida podemos evitar correr riesgo, arriesgarnos, jugar con fuego. Podemos evitar o no jugar con fuego. Porque si jugamos con fuego nos podemos quemar. Y hablando esto en cualquier área de la vida, en cualquier cosa, a veces hay hermanos, personas, que no pueden ir a meterse a un cierto lugar porque ese lugar está lleno de tentaciones para él. ¿Y qué es lo que debemos hacer? No ir a esos lugares. Es fácil. No hay que ir a esos lugares donde hay tentaciones para tu vida. No debemos ir. No debemos estar. Hay personas que no pueden estar en un lugar donde se está probando alcohol, por ejemplo, porque vienen con problemas de alcohol. No tiene que ir a esos lugares, porque eso va a generar una lucha, una tentación que lo va a hacer caer. Y esas cosas son prácticas en nuestra vida. Debemos tener nuestras convicciones y actuar de acuerdo a nuestras convicciones. ¿Cómo? Vamos a verlo más adelante. Y dice acá en el verso 16, amados hermanos míos, como que hace un cambio el apóstol Santiago, está hablando, dice, está explicando y de repente dice, amados hermanos míos, o sea, pongan atención, hermanos, aquí en Iglesia Jesucristo hoy, no se equivoquen, no hierren, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de su criatura. No nos equivoquemos, hermano. Toda buena dádiva, todo lo bueno viene de Dios. Dios tiene lo bueno. Dios tiene la herramienta, el arma. Dios tiene el poder para que tú venzas en el día de la tentación. Como dice acá en el primer versículo que leíamos en Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y después dice en el 16 y en el 17, toda buena dádiva y todo buen perfecto desciende del Padre desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. No nos equivoquemos. Dios tiene el poder y nos ha dado todo el poder. Y en el 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. El Señor nos regeneró, nos hizo nacer de nuevos. Hemos sido nacidos de nuevo. Hay algo que ocurrió en nosotros. Nacimos de nuevo. Nacimos del Espíritu.
Y nosotros podemos vencer la tentación. Usted puede vencer el pecado. Usted lo puede hacer con Cristo. Sin Él no. Con Cristo sí. Solo no. Y dice en Romanos, vamos a ir a Romanos 7:21 en adelante. 7:21. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. En mi corazón me deleito, en mi saber, en mi espíritu me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. Ahí está esa lucha que estamos hablando. Se revela contra la ley de mi espíritu, se revela contra lo que Dios quiere hacer en mi espíritu y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice el apóstol, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Llevamos el pecado dentro. ¿Quién nos puede librar? Somos miserables. ¿Quién nos puede librar de este cuerpo de muerte? De estos que combaten nuestro corazón y muchas veces vencemos y perdimos la batalla, pero no la guerra. Y dice, gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con mi mente sirvo a la... Es Jesucristo el que nos libera del pecado, hermano. Es Jesucristo el que nos da libertad, nos da victoria sobre el pecado. Es Jesucristo, poniendo la vida, la mente, el corazón, todo en Jesucristo nos libera. Y dice en el 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que si nosotros andamos conforme al Espíritu, conforme al saber que Dios pone en nuestro corazón, no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación para los que andamos conforme al Espíritu, conforme a la voluntad de Dios. No hay condenación. Pero los que andan conforme a la carne están condenados. Así que nosotros, y el tema es, la pregunta es, ¿pero cómo? ¿Cómo yo ando conforme al Espíritu? Para no caer, para no equivocarme, para no irme de bruces al suelo. ¿Cómo lo hago? Y mire lo que dice la palabra. El Señor tiene toda respuesta, hermano. Me cambiaron la hoja. Dice Santiago 1, 19 al 25. Por esto, mis amados hermanos de Iglesia Jesucristo hoy, todo hombre sea pronto. ¿Qué es lo que es pronto? Rápido, un sinónimo. Pronto, rápido, dijo alguien. ¿Ah? Ya. Hoy, ahora. Hoy. ¿Para qué? Pronto, rápido, hoy, ya. Inmediatamente. Para oír. ¿Qué? La palabra de Dios. Y tardo para hablar. Tardo para airarse. Mire, pronto para oír. Oigamos la palabra. Oigámosla pronto para escucharla. Para escuchar a Dios. Cuando Dios nos habla, nuestro espíritu crece. Nuestro espíritu tiene vida. Nuestro espíritu es confortado. Nuestro espíritu tiene herramientas para vencer. Cuando oímos la palabra de Dios, de la boca de Dios salió su palabra. Y si usted lo cree, puede andar en victoria. La victoria del Señor. Y dice, por esto mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír,
tardo para airar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No es que nosotros nos enojemos para que Dios obre, nos enrabiemos para que Dios haga la voluntad. Eso no pasa así. Por lo cual, dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Desechando la inmundicia, hermano. Esas cosas de la carne, deséchala. Deséchala. No, yo no quiero eso. Todos los días tenemos que renunciar y decir, yo no quiero eso, Señor. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia y esas cosas, muchas cosas malas, desechándolas, recibamos. Y aquí es donde uno tiene que, como los negritos que veíamos ahí en el video, recibamos la palabra de Dios, recibámosla con alegría, con gozo. Démosle importancia, reverencia a la palabra. Lo que hablábamos la semana pasada, la buena semilla que cae en buena tierra, pero la tierra soy yo y yo tengo que disponerme a recibir la palabra. Me dispongo, la aprecio la palabra de Dios, no la desprecio. David cayó, ustedes conocen la vida de David. David pecó un día y cuando fue Natán, una de las cosas más dolorosas que sale en ese pasaje que es en 2 Samuel, me parece que es capítulo 15, no estoy seguro, pero búsquenlo ahí, en 2 Samuel sale. Y dice que le dijo, el profeta Natán le dijo a David, porque has tenido en poco la palabra de Dios y no actuaste de acuerdo a su voluntad. Tuviste en poco la palabra de Dios, por eso cayó. ¿Sabe por qué cayó? Porque David cometió el gran pecado con Betsabé y mandó a matar a un hombre para poder encubrir su pecado y hizo toda una trama, porque tuvo en poco la palabra de Dios. No la tomó en cuenta, la despreció y cometió un gran pecado que le costó que su familia siempre hubiera sangre y hubieran problemas y hubieran terribles catástrofe en su familia. ¿Usted quiere eso? ¿Queremos eso? Yo no quiero eso. No puedo tener en poco la palabra de Dios, porque cuando tengo la palabra de Dios en poco, eso afecta mi vida. Eso va a afectar mi vida. Y dice, termina diciendo, verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mire, en ese tiempo no existían los espejos de vidrio. ¿Saben cómo eran los espejos? Eran de metal. Y los machacaban, los martillaban tanto que lo hacían lisitos. Pero ningún metal, por más liso que sea, va a poder reflejar correctamente mi rostro. Era muy imperfecto. Y dice aquí que miramos en un espejo nuestro rostro, pero nos olvidamos de ello. No seamos como aquel que mira su rostro en un espejo. Ahora nosotros nos miramos en un espejo el rostro y lo vemos clarito. En ese tiempo no se veía clarito, por eso dice esto. Así que nosotros no debemos ser oidores olvidadizos. Debemos ser oidores de la palabra, pero hacedores de ella. Si nosotros practicamos la palabra del Señor, practicamos lo que nosotros recibimos, practicamos lo que el Señor dijo, lo hacemos, lo llevamos a nuestra vida, seremos bienaventurados y nos irá bien, como dice el Salmo. Te irá bien, nos irá bien.
y seremos prosperados en nuestra vida espiritual. Y Dios derramará bendición sobre nuestra vida. Dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, perseverar, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, bienaventurado en todo lo que hace. Hermano, ¿dónde está la respuesta? La respuesta es primero, examínese a usted mismo. ¿Está siendo un hombre o una mujer espiritual, obedeciendo la palabra, o simplemente se está dejando guiar por sus emociones? Está tratando de satisfacer sus deseos personales, por sobre la voluntad de Dios. Es una pregunta, no me la contesten, contéstensela al Señor, pero la respuesta más, lo que debemos hacer para poder alimentar el espíritu es ser oidores y hacedores. Prontos para oír. Otro día compartíamos, y siempre lo digo, me lo digo a mí mismo. Por algo el Señor nos hizo con dos oídos y una boca, para que oigamos 2 veces y hablemos una. Oigamos una, oigamos la otra y después hablemos. Seamos prontos para oír, atentos para oír, ya para oír, ahora para oír, y tardos para hablar. Vamos a orar al Señor. Les pido que se pongan de pie y vamos a dejar y pedirle al Señor que esta palabra pueda dar fruto en nuestro corazón, que esta palabra pueda traer vida a nuestro espíritu, que esta palabra pueda ser atesorada en nuestro corazón, no solamente para almacenarla como información, porque muchas veces podemos almacenar mucha información, tener harta información, pero la información no sirve si es que esa información no baja a nuestro corazón, y la hacemos vida con nuestros actos de la mano del Señor. Amén. Vamos a orar al Señor y le vamos a pedir a Dios fuerzas para poder seguir haciendo su voluntad. La semana pasada hubieron algunos hermanos que pasaron adelante pidiendo y en respuesta a la palabra. Yo le pido a esos mismos hermanos que podamos seguir hoy día, igual que la semana pasada, haciendo ese pacto, haciendo esa renovación. No aquí, sino que en sus corazones, en sus vidas. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hay 2 fuerzas que combaten en nuestro corazón y tú lo sabes bien, Señor. Tú conoces nuestra vida, tú conoces nuestro corazón, tú nos conoces que somos emocionales muchas veces. Pero Dios mío, tú nos hablas a nuestro corazón, tú nos hablas a nuestro espíritu. Tú nos hablas, Señor, y te relacionas con nosotros espiritualmente, a nuestras conciencias, a nuestros corazones. Dios, háblanos. Dios, háblanos profundamente. Ponemos nuestra vida, abrimos nuestro corazón para que nos hables, Señor. Háblame, Señor. Háblame y muéstrame tu voluntad. Quiero ser oidor y hacedor de tu palabra. Quiero ser un hijo amado. Quiero ser un hijo tuyo. Alguien que obedezca tu palabra. Oh Dios, dame fuerza. Si usted necesita fuerza, pídale fuerza al Señor. Si usted ha caído 1, 2, 10 veces en pecado y está luchando contra un pecado oculto, contra una debilidad. Si usted está luchando contra una debilidad,
Este es el momento de pedirle al Señor: Señor, límpiame. Señor, sáname. Señor, libérame. Señor, haz un milagro en mi vida. Yo, por mi parte, Señor, pongo oído, atención a tu palabra. La almaceno dentro de mi corazón. La medito en mi vida. La atesoro dentro de mí. Y espero que tú hagas un milagro. Mi actitud, Señor, es atesorar. Mi actitud debe ser guardar la palabra. Mi actitud, mi vida debe ser conocerla, escudriñarla, meditarla, tu palabra. Y eso me comprometo. Oh Dios mío, yo le pido a todos que cierren sus ojos, todos con sus ojos cerrados.